El sufrimiento fetal se define como un estado metabólico grave relacionado con la rápida disminución del intercambio gaseoso materno-fetal. Es decir, que el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono de la madre hasta el feto se encuentran alterados, ya sea que no exista o se encuentre con un bajo flujo. Al alterarse dichas condiciones, aumenta la concentración de hidrógeno y los gases respiratorios. Atraviesan la placenta que depende del grosor de la membrana placentaria. Durante el tiempo que persista el mal intercambio gaseoso, el oxígeno disminuirá cambiando a un pH de 7.24 y al no haber una manera de eliminar el dióxido de carbono, este aumentará ocasionando una hipercapnia, que generará así una acidosis respiratoria. La disminución constante del aporte de oxígeno producirá la disminución de la presión de dióxido de carbono en la sangre. A esto se le llama hipoxemia. Si persiste, produce una concentración de oxígeno bajo en los tejidos llamado hipoxia. Esto con el fin de estabilizar el metabolismo anaeróbico a nivel celular. Al haber un incremento del hidrógeno junto al dióxido de carbono y disminución constante de oxígeno, habrá una disminución de pH. Se originará una acidosis metabólica interfiriendo con la función de enzimas seguido de la función de la glucólisis, compensándolo con el consumo de glucógeno de reserva, que al agotarse producirá una hipoxia ocasionando un daño celular que pueda llegar a ser irreparable. Las manifestaciones más evidentes de lo antes mencionado y que son de vital importancia para el diagnóstico son taquicardia refleja, que si persiste la acidosis e hipoxia, ocasionarán un aumento en el tono simpático, produciendo taquicardia fetal, y al producirse así una disminución de oxígeno, donde habrá un aumento del tono vagal, produciendo bradicardia fetal. Causas. Las causas de sufrimiento fetal suelen ser variadas, entre las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera. Cuando son originadas por cuestión materna, encontramos al diabetes mellitus, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, anemia y también encontramos la incompatibilidad del grupo sanguíneo. En caso de las causas fetoplacentarias, encontramos circular al cuello, nudo verdadero, desprendimiento prematuro de placenta. En cuanto a las causas fetales, encontramos el origen en las anomalías congénitas, líquido claro, tinte meconial, presencia de meconio espeso, oligohidrapnios, polihidrapnios y anidrapnios. Por último, y no menos importante, encontramos las causas iatrogénicas, que pueden ser originadas por el uso inadecuado de medicamentos como oxitocina y el misoprostol. El monitoreo de las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal son una útil señal para determinar si el sufrimiento fetal podría estar ocurriendo. Los parámetros patológicos podrían ser desde una taquicardia mayor a 170 latidos por minuto o una bradicardia menor a 100 latidos por minuto y desaceleraciones tardías en un 50% de las contracciones. El ultrasonido es una herramienta bastante útil y efectiva que ayuda a determinar el aporte de oxígeno a determinados órganos del feto y se utiliza cuando hay sospecha de hipoxia fetal crónica, al igual que también es utilizado para medir las variables fetales como son el movimiento respiratorio, movimientos corporales, frecuencia cardíaca fetal y vigilar el líquido amniótico. Tratamiento. Para el tratamiento es importante evitar por completo la posición supina durante el embarazo y es más recomendable para la mujer posicionarse en decúbito lateral izquierdo con infusión intravenosa. La posición ayudará a descomprimir el componente aorto cava,
Se debe recomendar evitar la hiperventilación respiratoria durante las contracciones, ya que puede ser origen a insuficiencia de oxígeno materno y por consiguiente daño fetal. En cuanto a lo farmacológico, la oxitocina endovenosa con dispositivo de regulador de flujo ayudaría a evitar la hipertonía uterina. Otra actividad por parte del personal de la salud sería la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, ya que es esencial para la sospecha de un posible sufrimiento fetal. En caso de sufrimiento fetal agudo, se debe de tratar con oxigenación materna, líquidos endovenosos de preferencia cristaloides, retirando así toda solución que contenga oxitocina u otro inductor del trabajo de parto. En este caso, también debe de haber monitorización externa de la frecuencia cardíaca fetal y si se debería tomar medidas para el parto. Para los diagnósticos, agrupamos datos como la disminución de la concentración de oxígeno y el aumento de la concentración de dióxido de carbono que generarán un deterioro del intercambio de gases. El dominio 3, eliminación e intercambio, clase 4, función respiratoria, se vería afectado. En el caso de la hipertensión y diabetes mellitus, el riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz es lo más probable. El dominio 4, actividad y reposo 0,4, respuestas cardiovasculares pulmonares, sería el dominio afectado. En el tercer caso, enfermedades cardíacas y complicaciones en el embarazo podrían generar riesgo de alteración de la diada materno-fetal, cuyo dominio afectado sería el 8, sexualidad, clase 3, reproducción. Para el plan de cuidados de enfermería, para el diagnóstico deterioro de intercambio de gases relacionado con la disminución de la concentración de oxígeno y el aumento de la concentración de dióxido de carbono, tenemos el manejo de la vía aérea con el código 3140. Las actividades serían colocar a la paciente en una posición que le permita la ventilación, fomentar una respiración lenta y profunda, administrar aire u oxígeno humidificado si procede, vigilar el estado respiratorio y de oxigenación si procede. La posición permitirá la descompresión del componente aorto-cava y así mejorar la perfusión, y acompañado del soporte ventilatorio habría una mejor respuesta. Para el código 0402 de la NOC, estado respiratorio e intercambio gaseoso, tenemos como indicador la saturación de oxígeno, la cual se debe mantener de 3 y aumentar a 5, que iría de moderado a normal. Para el plan de cuidados de enfermería con el diagnóstico riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz relacionada con hipertensión arterial y diabetes mellitus, tenemos la monitorización de los signos vitales en la NIC con el código 6680, cuyas actividades serían controlar periódicamente la presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio si procede, anotar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea, identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales. La monitorización de la presión y el pulso es una medida esencial para verificar cambios en el flujo sanguíneo que pueden perjudicar la perfusión materna fetal. Para el código 0802 del NOC, signos vitales, tenemos como indicador la frecuencia respiratoria, presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica. Mantener de 2 y aumentar a 4, que iría de sustancial a sin desvío del rango. Para el plan de cuidados de enfermería con el diagnóstico riesgo de alteración de la diada materno-fetal relacionado con la enfermedad cardíaca y riesgo de complicaciones en el embarazo, tenemos monitorización fetal con el código 67771. Esta sería electrónica y antes del parto. Revisar el historial obstétrico si estuviera disponible para determinar los factores de riesgo obstétricos o médicos referentes al estado fetal. Verificar frecuencia cardíaca fetal y materna antes de iniciar la monitorización fetal electrónica. Aplicar transductores de ultrasonido a la zona de útero en la que se oyen los sonidos cardíacos fetales y trazarlos claramente.
Estas actividades permiten a la vigilancia del bienestar fetal al brindar información sustancial para el personal de la salud con el objetivo de poder diagnosticar y poder actuar ante una posible complicación. En el código 0111 NOC, estado fetal prenatal, tenemos como indicador la frecuencia cardíaca fetal, patrones de desaceleración en los hallazgos electrónicos del monitor fetal y la frecuencia del movimiento fetal. En el caso del indicador, sería lo ideal mantener a 4. En el segundo indicador, se debe mantener de 3 y aumentar a 5. En el tercer factor o tercer indicador, lo ideal sería mantener a 2 y aumentar a 4.